Cárceles en nuestro país. ¿Qué tipo de cárceles? ¿Cuántas cárceles tenemos? ¿Y cuál es la situación penitenciaria? Pero primero vamos a empezar por dos palabras que quizá nos recuerdan algunas personas. Las denominadas cárceles doradas. Y nos referimos ahora básicamente a una que nos hace recordar a tres expresidentes en Barbadillo. Pedro Castillo, Alejandro Toledo y también Alberto Fujimori. ¿De qué se trata? Hace poco se ha conocido en realidad cómo son sus espacios. ¿Se los imaginan? Bueno, se los contamos. Una habitación de aproximadamente 16 metros. Ahí tienen una cama, tienen su ropa y también tienen un baño y una ducha privada. Pero eso no es todo. Se suma a esto un ambiente, una especie de hall, recibidor, comedor, llámenlo como ustedes quieran, que tiene una cocina. Y recuerden que estas tres personas tienen un régimen de visitas totalmente distinto, las denominadas cárceles doradas. Pero no es la condición, por supuesto, de todos los reos, del común, de cualquier mortal, porque la realidad peruana de los centros penitenciarios es totalmente distinta. Aquí te lo contamos. Y no es que los reos en realidad se merezcan una cárcel de oro, como se les denomina, pero la realidad es totalmente distinta. En nuestro país hay 68 cárceles, pero de este número, 50 centros penitenciarios están totalmente hacinados. El informe del INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, que se actualizó en junio del 2022, lo que dice es que el total de la población carcelaria llega actualmente a los 89.000 o un poco más. Entonces, ¿cuál es la condición actual? Ejemplo, penal de Lurigancho, creado en realidad para que tenga aproximadamente o pueda albergar a unos 2.500 reos. ¿Saben cuántos tienen ahora? ¿Cuántas personas, cuántos hombres están presos ahí? Más de 10.000. Y durante la pandemia de la COVID-19, los meses más complicados, los reos en este penal se amotinaron. No una, ni dos, ni tres veces, sino varias ocasiones. ¿Qué decían ellos? Que están condenados a cumplir una condena, valga la redundancia, pero que la pandemia los estaba llevando a la muerte. Porque el denominado 1,5 metros de distancia en este penal no se puede, no existe prácticamente. Y se respiraban la enfermedad a la nuca. A fines de abril de 2020, los reportes que llegaban de nuestro país de la situación penitenciaria, de los hacinamientos y también de los motines al extranjero era así. Una de las demandas es que nos permitan como familiares hacer pasar medicamentos. El día viernes yo he venido con mi mamá, con mi hermana a pasar medicamentos y no nos han hecho pasar medicamentos. Nos han cobrado 20 soles para pasar mascarillas, eucalipto, entre otras cosas, pero los medicamentos no han llegado. Pero ustedes se dirán, ¿por qué ahora estamos hablando de hacinamiento en las cárceles peruanas? Una respuesta sencilla, que estoy seguro tú también la conoces. Índice elevado de delincuencia en nuestro país. Se trata de 5 delincuentes que ingresan a la vivienda de doña Santosa Genes, de 66 años. Y cuando estos 5 sujetos se retiran y los dueños de la casa ingresan, se dan cuenta que 10.000 soles que la señora Santosa Genes, quien se dedica a la venta de jugos de naranja, tenía ahorrados y guardados, habían desaparecido. Pero sigamos con los ejemplos. Una de las denuncias más graves llega en octubre, o se conoce en octubre del 2022. Un reportaje de investigación periodística revela que ingresaban jóvenes al penal de Huacho y que éstas serían explotadas sexualmente dentro del centro penitenciario. La respuesta en ese momento del jefe del INPE, que era Omar Méndez, fue salir, por supuesto, a recordar cuáles son las medidas de seguridad para que ingresen visitas al penal. Primero debo señalar que cualquier persona que visita a un interno o a una interna tiene que estar debidamente identificado y se debe solicitar varios documentos antes de ingresar. En el caso de personas peruanas se les solicita el DNI y ahora también se está solicitando una declaración jurada que señala qué tipo de vínculo tiene con el interno. Pero en el caso de visitantes extranjeros o extranjeras, que se ha dado bastante, porque hoy en penales tenemos cerca de 2.200 internos extranjeros y de nacionalidad venezolana, también vienen visitas de nacionalidad extranjera. Y a ellos se les solicita también el carnet de extranjería, también la cédula de identidad, ¿no? Y una declaración jurada que señala
cuál es el vínculo que tiene con el interno, ¿no? Pero la seguridad en general deja mucho que desear en los penales. Año 2016, escapan 2 reos de La Oroya, todo grabado en las cámaras de videovigilancia. Escaparon en sus narices. Los presos recapturados forman parte de un grupo de 6 reclusos que escaparon el pasado domingo 3 de julio del penal de La Oroya. Así lo registraron las cámaras de seguridad de una farmacia. La policía se encuentra tras los pasos de los demás internos. Bueno, estos hombres fueron capturados y tras su intento de fuga, de tratar de salir incluso del país, los captura afortunadamente la Policía Nacional y los lleva. Pero esta vez los lleva a Chayapalca, considerado un penal de alta y de mediana peligrosidad, en el sur del país, en Tacna. Pero hemos puesto algunos ejemplos. El hacinamiento en los centros penitenciarios, en las cárceles del centro de nuestro país, ¿es de cuánto? Imagínense ustedes, 181%. Es la sobrepoblación de reos en esos lugares, en las cárceles del centro del país. En el sur, 177% de población. Es decir, están totalmente abarrotadas en las cárceles. Y repetimos, no es que se merezcan cárceles de oro, pero definitivamente no son las condiciones y no se dan abasto. Bueno, y a todo esto, ¿qué preocupa? Lo que se dijo desde el Tribunal Constitucional en el año 2014. Si se llega al 2025, se dio un plazo bastante, pero bastante largo y no se ha resuelto el tema del hacinamiento en las cárceles del Perú, se cierran las cárceles. ¿Se imaginan lo que sería eso con el nivel de delincuencia que tenemos actualmente? Saca tus propias conclusiones.